Buenas tardes, me llamo Joel y soy el pastor de la Iglesia Bautista El Camino en Santiago, Chile. Y les damos la bienvenida a nuestra segunda hora del tiempo de predicación. Espero que hayan tenido un buen tiempo en familia de adoración a Dios. Y ahora vamos a entrar al tiempo de estudio de prédica. Estamos en una serie que estoy llamando Visión 2020. La idea de que en el año 2020 tengamos una visión 2020, esa visión perfecta, bien clara de lo que significa ser un cristiano. Porque hay muchas definiciones en la mente de muchas personas, diferentes visiones de lo que significa ser un cristiano, y quiero asegurarme de que nuestra visión sea la de Dios, sea lo que la palabra de Dios claramente nos enseña. Entonces estamos hablando de forjar salud espiritual. ¿Por qué ocupo la palabra forjando? Porque cuando nosotros hablamos de cambiar hábitos es realmente arduo trabajo. Y para nosotros asegurar de que tenemos salud espiritual, como nos preocupamos también de nuestra salud física, intelectual, emocional, deberíamos preocuparnos por nuestra salud espiritual. Y hemos estado viendo la ilustración que dio Jesús en una parábola de un padre que tenía dos hijos. Y esta parábola, muchos la llaman la parábola del hijo pródigo. Y el énfasis es sobre el hijo. Pero yo creo que más bien deberíamos enfatizar el padre. Por lo menos en uno de los domingos deberíamos ver la perspectiva del padre. No sabemos si él tenía una esposa o no, pero ustedes, yo creo, ya se saben la historia, que el hijo menor llegó al papá y le dijo: dame lo que a mí me corresponde. Y la verdad era que no le correspondía nada, porque en ese tiempo uno esperaba hasta la muerte de los padres para recibir su herencia. Él la quería antes y fue y la malgastó en todo. Lo que uno se puede imaginar, él lo quería hacer, y claro, cuando ya no tenía dinero, ya no tenía más amigos. Y justo en ese momento llega una hambruna a ese tiempo y comenzó él a sufrir hasta que tuvo que ir y buscar trabajo en lo peor que se podía imaginar un judío en ese tiempo, y era apacentar cerdos, cuidar de los cerdos. Tanto hambre tenía él que él quería comer lo que estaban comiendo esos animales. Y volvió en sí, dice la Biblia, y volvió a su padre, le pidió perdón y fue restaurado. Pero yo trato de imaginarme qué era lo que sintió el padre en ese tiempo cuando su hijo estaba lejos, cuando le había faltado respeto, cuando se había ido y estaba en un lugar tan lejos que él ni siquiera sabía todo lo que estaba viviendo el hijo. Y para tener quizás una mejor perspectiva y tener un mejor conocimiento de lo que uno vive cuando está lejos de sus padres, porque algunos de ustedes todavía no lo han vivido, quería que Wendy me ayudara y que fuera no solamente yo el que estuviera hablando, sino que ella también diera su punto de vista, su perspectiva. Así que le doy la bienvenida a mi esposa Wendy. Nosotros tenemos 3 varones, para los que no nos conocen, los 3 viven en los Estados Unidos. Y para tener la perspectiva de los padres, podríamos decir, o el padre en esta parábola, que anhelaba seguramente que el hijo volviera a casa y que estuviera bien, se preocupaba quizás por su salud. Quería preguntarte, Wendy, tu perspectiva de esto. Y cuando se fueron los 3 a estudiar a los Estados Unidos, de los 3, ¿cuál fue quizás el más difícil? ¿El primero en irse? ¿El último? ¿El Benjamín, el menor? ¿Cuál fue el que más te hizo sufrir? ¿O todos por igual? Explica un poco eso. Yo creo que yo sufrí en forma diferente, no sé si más o menos. Tal vez el más difícil fue el Joaquín, porque él era más apegado a mí. Jonathan, el primero que se fue, siempre había sido muy independiente, entonces tal vez me preocupé de él menos, y también había pasado por sus tiempos de rebeldía, y aunque teníamos cierta cercanía, él era independiente y él sabía hacer cosas por sí mismo. No que el Joaquín no sabía, él sabía cocinar, sabía lavar su ropa, todo eso, pero igual emocionalmente no era tan independiente, era más dependiente. Benjamín era una buena mezcla entre los dos.
tenía cosas donde era más fuerte y más independiente y también un poquito más de apego, tal vez que Jonathan, apego emocional. Entonces yo creo que los sufrí a todos en forma diferente, pero no podría decir que uno era más difícil que el otro. Para mí igual yo iba preparando mi corazón y preparándolos a ellos para que salieran de la casa a una temprana edad, 17, 18 años, para ya ser independientes. Entonces, pero no implica que no fue difícil o que no los echaba de menos o que no me preocupaba por ellos. Bueno, y especialmente ahora, en este tiempo de COVID-19, nuestro hijo menor, el Benjamín, fue diagnosticado con el COVID-19, el virus de corona. ¿Cómo te hizo sentir saber que él estaba enfermo y tú lejos? En ese momento me sentí bastante lejos, más lejos que normalmente, aunque la distancia no cambió, pero durante ese tiempo uno quiere estar al lado de su hijo para poder realmente verle la cara y ver cómo le va en todo esto. Uno sabe que algo así, el COVID, puede ser un caso leve, como hemos visto la mayoría de casos de gente que conocemos que ha tenido, aunque han sufrido y no ha sido algo lindo para vivir, es terrible, pero igual hemos conocido poca gente que ha tenido que ir al hospital, pero igual sabemos que puede ocurrir eso. Entonces uno no sabe qué forma va a tomar, hasta dónde va a llegar esto. Y sí, es fuerte estar lejos cuando un hijo está diagnosticado y está sufriendo con esto. Entonces sí, difícil. Bueno, el Benja en el momento se está recuperando, está mejor, pero él vive solo. Yo creo que esa era la mayor preocupación. Todavía no es casado, vive en su propio departamento, tiene su trabajo, está estudiando en una universidad y entonces, claro, tenía mucha presión de estudios, de trabajo y todo, y después tener que estar en cuarentena y él solo. Ahora la hermana de Wendy vive cerca, la Sherry, y ella le podía ir y llevar cosas y asegurarse de que estuviera bien, pero igual mantener su distancia. Así que esa es una de las pruebas que uno tiene como padre o como mamá, de tener los hijos lejos. El James también mostró algo de síntomas. Sí. Para Benjamín, cuando le hicieron el test del copito, le salió negativo, pero el examen de sangre le salió positivo. El doctor, aún antes del examen, dijo: yo sé que igual tienes por los síntomas que son definitivamente de este proceso. Una tos puede ser de muchas cosas, y Joaquín fue lo mismo. Él tuvo algunos síntomas que podían ser cualquier otra cosa, pero también tuvo síntomas que eran directamente relacionados con el COVID, y aunque el examen también, el test le salió negativo, dado por hecho que él tiene también. Para él tal vez un poquito más preocupante porque él sufre de problemas de corazón que heredó del papá y la abuela, y también sufre de asma. Entonces él tiene factores de riesgo tal vez más que Benjamín, y también porque, como dije, tal vez el vínculo de él hay más apego emocional, y aunque él tiene esposa y tiene hijo y familia, entonces por ese lado estaba más tranquila porque sabía que había alguien que estaba vigilando por él y que si él se ponía grave ellos podían llamar una ambulancia o llevarlo a un hospital. Mientras Benjamín, hubo unos días que yo le escribí: ¿cómo está? ¿Cómo te sientes hoy? Y no recibí nada a cambio, ninguna respuesta. Entonces yo dije: ok, simplemente no ha ingresado al internet para ver, o quién va a saber si él la grabó y no hay nadie ahí. Entonces eso es la diferencia entre los dos hijos.
este caso. Jonathan y su familia, ¿cómo han estado en este tiempo? ¿Te has preocupado un poco menos porque ellos no han tenido síntomas? ¿O? Menos por ellos y también la Olivia está bien cerca a familia, no solamente sus padres, pero su abuela también, que ayuda mucho con los hijos. Entonces cualquier cosa, si uno de ellos presentara síntomas, yo sé que los nietos podrían ir a algún lado y que alguien los cuidaría, pero él ha estado súper, no ha tenido síntomas, entonces se está cuidando, él sigue trabajando y todo bien. Y por ser así más independiente, entonces tiendo a verlo como un poquito más fuerte, no que no sea vulnerable, pero me preocupo menos por él tal vez. Yo quizás me preocupo un poco más por él porque su situación económica quizás se ha visto más afectada por el COVID-19, la pandemia que están viviendo ellos allá, que a los otros que no se vieron tan afectados en su trabajo. Así que igual uno como padre tiene preocupación, piensa bastante en los hijos, están lejos. Algunos dicen que por ser gringos quizás no somos tan apegados a los hijos. No creo que sea tanto eso, sino más bien que preparamos nuestros corazones para el día, sabiendo que ellos probablemente irían a los Estados Unidos a estudiar, que llegaría quizás más temprano, a más temprana edad, esa separación que tendríamos con ellos. Y yo creo que no es porque es gringo. Yo creo que realmente la forma que lo he vivido es porque soy hija de Dios. Hay muchos gringos que igual no lo manejarían así como lo estamos manejando tú y yo. Y es por nuestra fe en Dios y por el hecho de que hemos decidido no solamente saber lo que dice la palabra de Dios, pero realmente vivir lo que dice la palabra de Dios. Al ir como misioneros a Colombia durante un tiempo muy peligroso, para mí fue fuerte tener que llevar 3 hijitos pequeños, porque eran muy jóvenes. Benjamín tenía 2 años solamente, y Dios me dio un versículo. Sentí yo, Isaías 54:17, que ningún arma forjada contra ti prosperará. Entonces, para que algo me pasara a mí o a uno de mis hijos o te pasara a ti, yo sabía que primero Dios tenía que dar el permiso, y Él promete que Él va a estar con nosotros, promete que tiene buenos planes. Entonces yo escogí enfocarme, no solamente creerlo aquí, pero creerlo aquí, y que mi mente se centrara en eso, en vez de meditar en los temores, en todo lo que podría suceder por el lado malo. Decidí, bueno, pase lo que pase, aunque sea el peor de los casos, yo puedo confiar de que Dios me va a acompañar, me va a consolar, me va a fortalecer, y Él tendrá un plan aún dentro de esas cosas difíciles que pasan. Y creo que eso también me ha servido durante este tiempo de COVID, teniendo los hijos lejos. Los 3, quizás no les va a gustar mucho que lo mencionemos, pero como son hijos de pastores, ellos saben que esto les toca. Los 3 pasaron dificultades en sus ajustes a los Estados Unidos, y también a vivir independiente de los padres, y todos probaron por un tiempo un camino que a nosotros no nos agradó, que era en contra de lo que nosotros le habíamos enseñado, era contrario a algunos valores que nosotros les habíamos inculcado. ¿Qué sentiste al ver que tus hijos no siempre estaban viviendo lo que les enseñamos, y qué preocupación tenías en ese momento? Yo creo que eso para mí fue una carga más pesada que estar viviendo estos tiempos de COVID y estar lejos. Sentir la impotencia de que no puedo estar ahí presente, no puedo ver las decisiones que están tomando para poder asesorarlos y decirles, oye, ¿tú crees que esto realmente está trayendo el resultado que tú quieres en tu vida? Esto te va a llevar No estaba ahí presente. Entonces realmente en el día a día, aunque yo sabía que estaban viviendo algo que no estaba de acuerdo a la Biblia, no estaba ahí para ver el día en día las decisiones. Se están acercando más a Dios, están pensando, tal vez esto no es lo mejor, o les da lo mismo y no están ni ahí con Dios.
Entonces eso fue algo tal vez más difícil, fue realmente donde tuve que fortalecerme más en mi fe y donde tuve que ejercer el pasaje que dice que uno tiene que tomar cautivo todo pensamiento. Satanás realmente batalló en mi mente, mi corazón, en ese tiempo de que mira, esto no va a cambiar, esto va a seguir igual, esto va a ir de mal en peor, y yo tenía que confiar de que Dios estaba a cargo, Él estaba oyendo nuestras oraciones porque estábamos orando todos los días por ellos, y que aunque yo no podía ver, tenía que confiar, yo los entregué a Dios, y si un padre humano siendo malo sabe dar buenas dádivas y sabe amar a su hijo, cuánto más un Dios perfecto que es amor. Yo sabía que Él también amaba a mi hijo aún más de lo que lo amaba yo, y que Él iba a seguir fiel en seguir llamándolo, que volviera a casa, que volviera a los brazos de su Salvador. Ahora le damos gracias a Dios que ellos todos están caminando ahora en los caminos del Señor. Han llamado, han pedido consejo, volvemos a tener ahora buena comunicación con ellos, llaman a menudo, piden oración, así que sabemos que están caminando con el Señor. Yo creo que para mí también fue bien difícil ese tiempo porque me frustraba estar tan lejos y no poder agarrarlos y zarandearlos un poco y llamarles la atención como si estuvieran en casa todavía, ya siendo ellos grandes. ¿Qué específicamente hiciste para ayudar a pasar ese tiempo cuando ellos estaban lejos del Señor? En mi lectura Biblia me concentré mucho en asegurarme que todos los días yo estaba en la palabra. Eso ayuda porque ayuda a que mi mente esté centrada en Él, no en ellos y el problema. Claro que los llevo en el corazón y iba a estar pensando en ellos constantemente, pero esforzarme y luchar para que mi mente estuviera enfocada en Él. No, Dios, mira qué tan grande es mi problema, pero problema, mire qué tan gran Dios tengo. Y saber que Él, yo no tenía garantía, pero sí podía decir, escojo confiar. Y a veces eran muchos las oportunidades durante el día que yo tenía para poder ejercer esa fe y ejercer ese control sobre mis pensamientos, y otros días era menos, pero siempre había una lucha. No podemos pensar que Satanás no va a aprovechar las circunstancias para intentar controlar y derrotar nuestra fe, controlar nuestra mente. Bueno, y también oramos por nuestros hijos cada noche. Antes de acostarnos estábamos orando de que Dios trajera convicción a sus vidas y los volviera a Él, para que ellos realmente siguieran confiando en Él y volvieran a sus caminos, tuvieran un avivamiento espiritual. Gracias, Wendy, por compartir De nada. Tu corazón. Quiero ahora que pensemos un poco en lo que vivió el padre de este joven. Yo recuerdo oportunidad que tuve yo de hablar con mis hijos. Tuvimos desayunos juntos las pocas veces que viajamos nosotros a los Estados Unidos, tenemos pocos días con ellos. Pude hablar con ellos directamente y ser bien directo. Pero a veces uno no tiene esa oportunidad, ellos realmente no quieren escuchar el consejo de uno, ya son grandes. Aquí tenemos al primo también, teníamos todos algunas reuniones donde yo les hablaba y les aconsejaba. Ya la relación cambia un poco cuando uno es adulto y tiene hijos adultos. Y cuando ellos comienzan a tomar sus propias decisiones y vivir las consecuencias de esas decisiones como adultos, es a veces bien complicado saber manejar la relación. Entonces, yo me he preguntado más de una vez, ¿por qué no buscó el padre a su hijo? Porque aquí tenemos unos cuantos ejemplos que Jesús mismo usa, y en este mismo pasaje tenemos ejemplos de que Jesús dice que había una mujer que perdió una moneda y ella salió a buscarlo. También había un pastor que perdió una oveja y salió a buscar la oveja, pero en el caso del padre, él se queda en casa y uno dice,
No entiendo la diferencia. ¿Por qué cambia ahí la cosa? Porque Jesús dijo y enfatizó, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Ese era el ministerio de Jesús. Él vino a buscar los que estaban perdidos. Él dijo, yo no he venido para que los que estén sanos tengan un conocimiento de mí, sino más bien los que están enfermos, porque el médico viene para el enfermo, no para el que esté sano. Y él dice, yo he venido a llamar a los pecadores a que se arrepientan. Así que yo me pregunto, ¿por qué en esta historia que cuenta Jesús, el Padre no va y busca al Hijo? Yo me imagino la historia de esta forma. El Padre ama tanto al Hijo que Él sale y busca y busca y busca por todas partes, hasta que por fin oye que hay un chico que está ahí en un chiquero, que está dando de comer a los chanchos, y que ahí entonces encuentra el Padre al Hijo y lo devuelve a su casa. Y uno diría, esa también sería una historia bien bonita, pero ese no es el caso. Y al meditarlo y a pensarlo, sabemos que el Padre dice en el versículo 32 que su Hijo era como muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado, pero es como que Él se halló a sí mismo en una situación, volvió en sí y reconoció que tenía que volver. Y el ejercicio espiritual que te traerá fuerza como papá, como mamá, tío quizás, abuelo o abuela, cuando ves que la próxima generación ya se está apartando de los caminos de Dios, lo que tienes que hacer es esperar en Dios y confiar. Y esperar a veces significa que no todos los días estás martillando las cosas que les has enseñado a ellos, sino más bien dejar que ellos vivan las consecuencias de decisiones que han tomado. Era necesario que el Hijo aprendiera una lección dolorosa. Y lo que nos duele a veces a nosotros los padres es que no les podemos enseñar nosotros todo lo que nuestros hijos necesitan aprender. A veces simplemente tienen que aprender de la vida, tienen que aprender de experiencias. Y nos gustaría protegerlos de todo mal, nos gustaría protegerlos de todo peligro, nos gustaría poder protegerlos de todas las cosas que afectan a la vida de nuestros hijos, y no lo podemos hacer. A veces tenemos que permitir que ellos vivan las situaciones que van a llevarlos a un verdadero arrepentimiento. Era necesario que el Hijo se arrepintiera, pero de verdad. Y en el versículo 17 la Biblia dice que Él volvió en sí y dijo, en mi casa no voy a pasar hambre, aunque no merezco ser hijo, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo, o sea, donde está Dios, y contra ti. Y ese es un verdadero arrepentimiento, porque Él iba a volver y decir, yo no merezco ahora ser llamado tu hijo. Él reconoce su pecado y reconoce lo que había hecho. Vemos el corazón del Padre, nuestro Padre Celestial, Dios, en Oseas capítulo 5 y versículo 15. Dios dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Sabemos la historia de Oseas, que Dios lo manda a casarse con una mujer que le va a ser infiel, para hacer una ilustración al pueblo de lo que Dios siente cuando su pueblo se va por otro camino tras otros dioses y van ignorando lo que Dios quiere hacer en sus vidas, que Él los quiere bendecir, pero que Él requiere que ellos sean fieles a Él. Y cuando el pueblo dejó de ser fiel y se fue por otro camino, Dios lo siente como un esposo que ya la esposa le ha sido infiel. Y Él dice, ya, entonces yo voy a volver a mi lugar hasta que ellos hayan tenido suficiente angustia para buscarme de nuevo, que realmente de corazón reconozcan su pecado y me busquen. Y a veces tenemos que dejar que nuestros hijos lleguen a ese punto y pedirle a Dios que no tengan que sufrir mucho para que lleguen a ese punto. Quizás hay alguien que esté escuchando hoy y que no sea padre, no sea madre, pero sea el hijo que se ha apartado de lo que le enseñaron sus padres. Yo te animo a que vuelvas lo más pronto posible a los pies de Cristo, a tu Padre Celestial, a tus padres, reconociendo tus errores para poder volver a establecer esa relación quizás que tenían antes.
El corazón del Padre también lo vemos en Jeremías 24 y versículo 7, que dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. A veces nosotros nos involucramos en la vida de nuestros hijos y los presionamos tanto que ellos no se arrepienten de verdad. Aunque vuelvan a casa, aunque estén ahí en casa bajo nuestro techo y aún bajo nuestras reglas, no están dispuestos realmente a admitir que nosotros teníamos razón, o que la palabra de Dios tiene razón, o que Dios tiene razón, y vuelven supuestamente a su Padre Celestial, pero no vuelven de corazón. ¿Qué es lo que Dios realmente anhela? Que vuelvan con todo su corazón, y es lo que nosotros deberíamos desear para nuestros hijos. Y eso a veces requiere que nosotros tengamos paciencia y dejemos que ellos sufran lo suficiente para que reconozcan la gravedad de sus errores cuando se han apartado de Dios, cuando se han apartado de lo que nosotros les hemos enseñado. Y eso no siempre es fácil. Vemos el corazón del Padre en Isaías 55 y versículo 6, cuando Dios dice a su pueblo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Papá, mamá, no importa lo que haga tu hijo. Cuando reconoce su error, cuando pide perdón, ese es el momento en que nosotros tenemos que tener misericordia y tenemos que perdonar. No es el momento de decir, te lo dije, mira lo que estás viviendo, es tu culpa, y yo traté de... No es el momento de hacer eso, y es realmente lo que la mayoría de los hijos temen, y es por eso que no quieren tener esa confrontación con los padres. Yo me senté con uno de mis hijos, no lo voy a nombrar, pero tuve una conversación bien franca con él, y yo le dije, habíamos pedido que tuviéramos esta oportunidad, Wendy y yo, de hablar con él, y yo sentí que Dios me dio esta oportunidad. Entonces nos sentamos en un restaurante y yo le dije, ¿sabes? Yo te voy a hablar de lo que yo creo que sucedió en tu vida. Y quiero que simplemente calles, no tienes que decir nada. Si tú callas, yo voy a asumir de lo que yo estoy diciendo es cierto. Y si lo que estoy diciendo no es como sucedió, entonces quiero que tú me lo digas, no fue tan así. Y yo comencé a describir cómo de a poquito él se fue alejando de los valores y las cosas que nosotros le habíamos enseñado. Y que de repente se había encontrado en una situación donde él había perdido el control. Donde él se encontraba en una situación que decía, esto no era lo que yo quería para mi vida. Y yo llegué a ese punto y yo le miré y le dije, yo creo que estás en una situación ahora que sientes que estás en un callejón sin salida. Porque o no tienes el dinero para mandarte a cambiar, a pasar a otro lado, o sientes por lealtad o algo a amistades y a otras personas ahora que están en tu vida que no puedes darle la espalda y que tienes que continuar el camino que ya elegiste, aunque es el camino errado. Y yo le dije, pero yo he llegado para ofrecerte el dinero y yo tengo un plan. Y lo primero que me preguntó era, ¿bajo qué condiciones? O sea, ¿qué vas a esperar de mí? Y yo le dije, mira, yo no te voy a poner condiciones. Yo te estoy ofreciendo simplemente ayuda. Porque si tú llegas al punto en que reconoces que este es un error, si tú estás dispuesto a admitir esto no es lo que yo quiero, o sea, un cambio de pensar, un verdadero arrepentimiento, yo haré todo lo posible para ayudarte a tener una nueva, poder volver a iniciar, creo que era como lo dije, una nueva oportunidad. Y entonces yo le dije, yo te voy a regalar el dinero, no me lo tienes que volver a pagar. Yo no te voy a poner condiciones. Puedes elegir dónde quieras ir, solo que yo te aconsejo que te vayas de este lugar, que le des la espalda a estos amigos, que le des la espalda a esta situación en la que estás viviendo, y yo tengo un plan de cómo lo puedes hacer. Yo voy a ir y ayudarte a empacar, tu mamá te va a ayudar a empacar, vamos a ponerlo todo en el auto y nos vamos.
Y él eligió hacerlo. Y lo apoyamos a través de todo el proceso. No fue fácil, fue bien difícil para él en el comienzo, comenzar una nueva vida en una nueva ciudad, pero lo hizo, cambió el número de teléfono, todo. Y el viejo hijo que teníamos antes volvió, o sea, es el mismo. Estaba él con una tensión en la relación que teníamos con él, porque él sabía que andaba mal. Y yo no le tuve que decir, mira, tan estúpido que eres, que tomaste estas decisiones, yo te dije, ¿y por qué no me hiciste caso? No le tuve que decir eso, sino más bien decirle, tú sabes que el día que tú reconozcas tu error, puedes volver a casa. Y vamos a hacer absolutamente todo dentro de nuestro poder para ayudarte a obedecer a Dios y tener un nuevo comienzo. Y la inspiración para tener esa actitud fueron versículos como este, y fueron experiencias aún que tuvimos Wendy y yo, de un amor incondicional que viene de nuestro Padre Celestial, que Él nos permite volver, porque la Biblia dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso era lo que anhelaba el Padre. Él está esperando que su Hijo vuelva, pero no lo buscó porque el Hijo tenía que llegar al punto de reconocer su pecado y de tener un verdadero arrepentimiento. El amor siempre busca el bien de la persona amada, o sea, del Hijo en este caso, antes de su propio bien. Y hay padres que son muy egocéntricos en su forma de amar y lo que quieren es al hijo cerca o a la hija cerca. Entonces, al tenerlos cerca, más bien están diciendo, yo no quiero que sufra. Eso es una forma muy egocéntrica de amar a tu hijo. Es más bien que tú no quieres sufrir al verlos a ellos sufrir. Y sí, uno sufre. Ya hablamos con Wendy y sabemos cómo ella sufría. Yo les he hablado a ustedes en situaciones anteriores y he dado la ilustración de cómo sufríamos nosotros al tener a nuestros hijos lejos y no poder estar ahí para realmente ayudarles a tomar algunas decisiones y guiarlos en un buen camino. Lo que necesitamos es un verdadero amor pensando en el bien de ellos. ¿Qué es lo que nuestro hijo más necesita? Una transformación de carácter, una transformación interior, que es lo que todos nosotros necesitamos. Y es a veces por eso que Dios aparenta estar lejos, esperando que nosotros lleguemos al punto de realmente, de todo corazón, querer volver. Amar significa permitir que los hijos sufran las consecuencias para llegar a un verdadero arrepentimiento, porque sin eso no hay cambio. En 1 de Pedro hay un resumen de esta actitud. Pedro dice a los creyentes, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Jesús mismo da esta ilustración en Juan 10. Él dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas me siguen, oyen mi voz y me conocen. Y yo les doy vida eterna. Es más, yo entrego mi vida para darles esa vida eterna. Esa es la relación que anhela Dios tener con cada uno de nosotros. Pero todos tenemos momentos en nuestra vida en que somos como ovejas descarriadas. La idea es que nosotros lleguemos al punto de volver al pastor y el obispo. El obispo es el que maneja la situación, el que está con soberanía, con autoridad sobre esa situación. Y lo que muchas veces nosotros como hijos no queremos aceptar es que Dios tenga autoridad en nuestra vida. Y yo creo que fue bien difícil para este hijo volver a casa. Pero creo que el padre lo hizo más fácil, porque la Biblia dice que cuando él vio a su hijo de lejos, fue corriendo. En ese tiempo, los ancianos especialmente, pero menos un padre y una persona que tenía terrenos y todo, no era común que ellos salieran a correr. No solamente por las vestimentas que tenían, pero no era la costumbre de ese tiempo. Pero él tan ansioso estaba de tener a su hijo que lo vio de lejos. O sea, quiere decir que él estaba contemplando el horizonte, a menudo estaba buscando al hijo y estaba esperando
que volviera. Y cuando volvió, cuando lo vio de lejos, salió corriendo para encontrarlo en el camino. No esperó que llegara a tocar la puerta. Lo estaba esperando, ansiosamente quería tener ese reencuentro con su hijo. Padres, su ejercicio espiritual en una situación cuando tienen un hijo o una hija que está lejos, primeramente es orar por sus hijos, pedir que Dios transforme a sus hijos. Él es el que trabaja en el corazón, Él es el que viene a traer convicción, Él es el que les va a recordar las cosas que ustedes les enseñaron y Él es el que puede transformar su perspectiva. Segundo, corregir e instruir a sus hijos mientras lo tienen en casa y cuando tengan una oportunidad. Nosotros siempre cuando comunicábamos con nuestros hijos les recordábamos, sin predicarles un sermón, sin darles con un palo bien grande, pero siempre les íbamos dando esas pistas y les íbamos recordando las cosas que les habíamos enseñado. Y si se apartan del camino, esperar y confiar en Dios, rogándole que traiga esa convicción y ese cambio a su corazón. Y estar listos para perdonar y recibirlos de vuelta. Nosotros ahora tenemos tremenda relación de amistad con nuestros hijos. Ya cuando los hijos llegan a ser grandes, puedes tener una amistad con ellos. Cuando son chicos, ese no es el momento. Ahí tienes que ser la autoridad. Ahora que ellos son hombres hechos independientes, podemos, Wendy y yo, tener una verdadera amistad con ellos. Y cada vez que tenemos que viajar a los Estados Unidos para dar un reporte a nuestras iglesias, para renovar la visa, lo que sea, tenemos 4, 5, a veces 6 días con ellos y con nuestros nietos y la pasamos, como dicen ustedes los chilenos, la pasamos chancho, la pasamos súper bien. Quizás no debería haber usado esa expresión porque cuando la estaba pasando chancho, este joven, lejos de su padre, no lo estaba pasando muy bien. Si tú estás lejos de tu Padre Celestial, yo te animo a que vuelvas. La Biblia dice que Él anhela verte en el horizonte volviendo. Yo me emociono cuando pienso lo que sentimos Wendy y yo cuando nuestros hijos estaban lejos, no solo geográficamente, pero lo que sentimos cuando sabíamos que ellos se estaban apartando de los caminos del Señor. Y lo que sufrimos es difícil de expresar. Pero también es difícil expresar el gozo que sentimos cuando comenzamos a ver aún esas pequeñas evidencias de que ellos estaban volviendo, que estaban aún considerando que quizás se habían cometido un error, que se habían equivocado. Y nosotros hicimos todo lo posible para animarlos en esos pasos. Y ahora yo diría que, aunque no me gusta la idea de que un hijo tenga que sufrir lo que sufrieron nuestros hijos al apartarse del Señor, le doy gracias a Dios por su misericordia y que Él respondió a nuestras oraciones. Y que Él, como Padre Celestial, ahora se fija en nosotros y anhela tanto que nosotros volvamos a Él. Algunos de ustedes se han alejado de la iglesia y al alejarse de la iglesia ha sido más difícil mantener esa relación cercana con Dios. Quizás por alguna ofensa, quizás por algo que aún prediqué o enseñé o dije yo, ofendí. Yo quiero que ustedes consideren que lo que más necesitan en este momento es una nueva oportunidad de volver a la casa de Dios, de volver a tener esa relación con Dios, con el pueblo de Dios, con la familia de Dios. Yo les animo a que vuelvan. Nosotros con brazos abiertos les vamos a dar la bienvenida y no les vamos a exigir una explicación. Si tenemos que pedir perdón, lo haremos. Si ustedes tienen que pedir perdón, vamos a extender ese perdón. Estamos listos tanto para perdonar como para pedir perdón, para poder restaurar de nuevo esa relación que nos trajo en un tiempo pasado tanta alegría, tanta felicidad al tener ese compañerismo juntos. Yo les animo, yo sé que algunos de ustedes están escuchando estas transmisiones y yo les animo a que consideren que cuando volvamos del COVID-19, de
de este tiempo donde no nos podemos reunir en persona, que cuando ya estemos en nuestro terreno y Dios haya contestado nuestras oraciones, que ustedes vuelvan y vuelvan como si no hubiera sucedido nada. Vuelvan listos para tener un nuevo comienzo. A reconocer que quizás no se deberían haber ido. Nosotros estamos dispuestos a reconocer que quizás no deberíamos haber creado una situación en que sentían ustedes que se tenían que haber ido, para que nosotros podamos de nuevo tener ese compañerismo en la casa de Dios. Les animo a que consideren lo que estoy diciendo. Si tú eres un hijo o una hija, estás alejado de Dios, vuelve ahora. Él con brazos abiertos te espera. Padre Celestial, yo pido que toques el corazón de cada persona que está al alcance de mi voz. Que les ayudes a reconocer que ellos, al estar en el mundo, al estar alejados de ti o de tu iglesia, están en peligro realmente, porque el enemigo ahí los puede atacar con una mayor facilidad. Yo pido que los protejas del mal, que traigas a su corazón el deseo de volver a ti, a tus caminos, a tu palabra, a comunión con los santos en tu iglesia. Pido, Señor, que les traigas esa convicción de que ellos necesitan volver a casa y que tú los vas a recibir como el Padre recibió a su Hijo. Gracias te damos por tu perdón, tu misericordia, por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Si necesitas hablar este tema conmigo, puedes llamarme a este número. También por medio de Facebook, Messenger, tenemos también WhatsApp, como ustedes quieran. Por favor, tomen la iniciativa, porque en muchos casos a veces nosotros ni siquiera sabemos lo que estás viviendo. Toma esa iniciativa, contáctese con nosotros para que podamos nosotros asegurarnos que por medio de la tecnología, por ahora de lejos, podamos nosotros mantenernos en contacto. Y les quiero recordar lo que dice la Biblia, que deberíamos honrar a Dios también con nuestros bienes. Me alegra tanto escuchar de algunos la actitud que tienen, porque recibí algunos mensajes esta semana de más de uno que me ha dicho, pastores, con mucha alegría, con mucho gozo, que nosotros podemos avisarle que hemos dado esta ofrenda para poder comprar el terreno. Y a mí me encanta que ustedes tengan esa actitud de que es un privilegio, que es un gozo poder compartir tanto para el terreno como para ayudar a otras personas necesitadas en nuestra congregación. Así que yo les animo a que sean fieles con lo que Dios les ha dado. Wendy y yo hemos dado más este año a la obra de Dios que en cualquier otro año de nuestro ministerio, y Dios nos ha bendecido grandemente. Y sí, es un gozo tener ese privilegio de participar con Dios con nuestros bienes. Así que les animo a que lo hagan. Si necesitan saber cómo lo pueden hacer por este mismo medio, nos pueden pedir la información y les podemos dar los datos de cómo pueden hacer la transferencia a nuestra cuenta. Y como siempre, terminamos con una bendición de la palabra de Dios. Salmo 67 es la base de esta bendición, y yo como pastor quiero pedir esta bendición para ti de parte de Dios. Tu Padre Celestial tenga misericordia de ti y te bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te pastoree siempre. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención en esta hora.